alguna condición comorbida durante la realización del estudio y arrojó resultados en puntajes Z, desviaciones estándar y percentiles. Para Colombia fueron adoptadas a través de la resolución 2465 del 2016 en el lineamiento o en la resolución de las medidas antropométricas para Colombia. Y pues la justificación para utilizarlas es que justamente esta es una comparación poblacional con un estándar internacional y tenía en evidencia científica en demás países una clara efectividad en la vigilancia nutricional y de políticas públicas. Por ende, nuestro país lo adoptó, sin decir que pues han habido otras estrategias y que en este momento se están desarrollando discusiones para la modificación y pues para la actualización de estas curvas de crecimiento. Creo que todos las hemos visto en algún momento, incluso cuando fuimos niños, tal vez alguno tuvo la posibilidad de haber sido evaluado con alguna de estas. Están estandarizadas con un color azul para los niños y un color rosa para las niñas. Y si se dan cuenta, tiene una línea verde en la mitad que habla acerca del percentil 50 o la desviación estándar 0, unas líneas amarillas que nos hablan de la desviación estándar más 1 hacia arriba, menos 1 hacia abajo, y unas líneas que nos hablan de la desviación estándar más 2 o menos 2, y en el caso del peso para la talla, la desviación menos 3 cuando se encuentra en la tercera línea de abajo. Esto entonces, ¿a qué nos lleva? Y pues esto lo traigo específicamente del libro de Pediatría, Diagnóstico y Tratamiento de nuestra facultad, textualmente del profesor Sarmiento, un gran docente y una persona que dedicó gran parte de su carrera y de su vida justamente a la nutrición. Y pues él específicamente y claramente en este capítulo del libro nos indica que estas curvas nos van a dar 3 tipos de indicadores fundamentales o importantes para hablar cuando hablamos de la nutrición: el peso para la edad, que es la comparación del paciente con el promedio de un grupo de niñas y niños de la misma edad, y que en los casos de desnutrición indica agudez cuando se presenta alguna variación inferior, dada pues a que tiene una variabilidad en corto tiempo y pues no tiene una relación específica con la talla, que como lo vemos aquí pues es un ítem o un indicador que tiene menor variabilidad y que va a tener una evolución lenta, y que incluso su déficit va a indicar cronicidad. Entonces, al juntar estos 2 indicadores surge el indicador de peso para la talla o peso para la longitud, en la cual comparamos el peso del paciente con el peso promedio de un grupo de niñas y niños de la misma talla o longitud del paciente. Es mucho más confiable porque pues, va a ser independiente de la edad y pues, es una medición en la cual vemos el peso observado con el peso esperado respecto a la misma talla. Por ende, todavía y hasta el momento a nivel mundial seguimos utilizando el peso para la talla como el mejor indicador para la desnutrición aguda o la desnutrición crónica en los niños. Entonces, ya habiendo tenido esta pequeña introducción, vamos a definir la desnutrición como una enfermedad de origen social, ampliamente aceptada esta definición por las diferentes sociedades científicas y países del mundo, y que va a ser resultado de 2 cosas fundamentales, que son la inseguridad alimentaria y la inseguridad nutricional. La inseguridad alimentaria en cuanto a la disposición y a la independencia en el manejo de los alimentos de las poblaciones, y la inseguridad nutricional relacionada a la imposibilidad o a la coacción o limitación para acceder a los nutrientes esenciales que tienen algunas poblaciones. Vamos a decir que un paciente se encuentra en desnutrición aguda cuando tenemos un puntaje Z del indicador peso para la talla y la longitud por debajo del estándar, y va a ser una severidad moderada cuando se encuentra ese puntaje Z entre menos 2 y menos 3, y una severidad severa, valga la redundancia, cuando se encuentra en un puntaje Z menor a menos 3. Vamos a tener también que definir la etiología de esta desnutrición, y vamos a decir que son desnutriciones primarias, todas aquellas que están relacionadas a una carencia de alimentos, y las secundarias, las que van a ser derivadas de patologías que alteran el gasto o la absorción de nutrientes. Entonces, en cuanto a la epidemiología de esto, ya teniendo un poco más claras las definiciones, les traigo estos 2 datos mundiales y datos regionales. En los datos mundiales, en un estudio que compara datos del 2022 al 2024, se habla de que alrededor de 45 millones de niños al año sufren de emaciación, y el retraso en la talla afecta a 148.1 millones de niños en el mundo. Hay un dato tenebroso, y es que existen alrededor de 13.800 muertes diarias en menores de 5 años por causas evitables en el mundo,
y la mitad de estas van a estar relacionadas con la desnutrición. Es por eso que dentro de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible se encuentra en los objetivos de desarrollo justamente disminuir la mortalidad infantil y disminuir la desnutrición a menos del 5% para el 2025. Esto pues ya está reevaluado y está estandarizado para los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Que a nivel regional hay una reducción del hambre por 2 años consecutivos desde el año 2023 y la prevalencia de la desnutrición aguda es del 1.4%, lo cual es menor a nivel mundial. Pero llama la atención es que progresivamente hemos tenido un aumento en el sobrepeso infantil y que indudablemente debido pues, a las situaciones monetarias y económicas que sufren nuestros países, el costo de una dieta saludable en estos es muy alto y es el más alto del mundo, siendo este de $5.16 diarios en promedio. A nivel de nuestro país en Colombia tenemos estas dos datos del informe de menores de 5 años del Instituto Nacional de Salud para el año 2020, en casi 3.081 casos, para el 2024 fueron 24.017, siendo esta la prevalencia más alta desde el año 2017, ya que en ese momento tuvimos una prevalencia de 0.66 por cada 100 niños en el país. Entonces, como podemos ver en este mapa aquí a su izquierda, este es un mapa parcial, no es el mapa definitivo de cómo se comportó la desnutrición según el Departamento de Residencia de Pacientes durante los años, durante los meses del 2025 de pacientes, seguidos de los departamentos en color amarillo, y por último los departamentos con colores más claros presentaban menos indicadores de desnutrición. Pero si ustedes se dan cuenta, los departamentos que se encuentran a la periferia de nuestro país son los que presentan una mayor prevalencia de nutrición por menores de 5 años en cada uno de esos departamentos. El informe anual de funciones que pues, hace DANE, que para el 2024 decía que pacientes que tenían dentro de su diagnóstico de función, deficiencias nutricionales y ánimas nutricionales, se presentaron 2.021 muertes en todas las edades, presentándose 224 en menores de 5 años. Y pues esto, pudieran algunos decir, es un dato muy pequeño, pero de todas maneras son 224 niños y niñas que pierden la posibilidad de ser útiles para nuestra sociedad y que pierden la posibilidad de disfrutar de todos los beneficios y del gran país que tenemos como lo hemos podido hacer nosotros. Entonces no es un dato menor y es un dato que debemos tener muy en cuenta. Estos son datos actuales, son datos sacados de hoy del Instituto Nacional de Salud, del radar que funciona 24 horas al día del instituto, perdón. En el, pues, podemos ver cómo ha sido la evolución de la prevalencia de la desnutrición en Colombia desde el año 2016 hasta el año 2025. Y si se dan cuenta, pasamos de una prevalencia del 0.24 al 0.56, siendo 0.66 la del año 2024. Y hay muchos factores que influyen en esto. Principalmente se ha hablado de la búsqueda activa, que es una estrategia que más adelante vamos a ver que se utiliza por parte del bienestar familiar justamente para tratar de identificar y captar más niños desnutridos, pero a su vez también nos habla de que tal vez en este punto, este 0.24 subestimaba la cantidad de niños con desnutrición que presentaba el país en ese momento. Si ustedes se dan cuenta, los números de casos de desnutrición no son menores y cada año se reportan más de 10.000 casos de desnutrición en el país. Solamente en lo que llevamos corrido el 2026 ya estamos cercanos a 2.000 casos cuando solamente llevamos un mes y 2 semanas del año. Entonces es realmente una situación difícil y es una situación que lastimosamente nuestros gobiernos no han prestado atención y que por ende pues van a impactar a futuro en el bienestar del país y pues en el bienestar de los habitantes del mismo para los años venideros. Esta es una tabla que nos muestra cómo es la prevalencia a nivel de los departamentos de Colombia de la desnutrición. Y justamente el Instituto Nacional de Salud nos semaforiza los departamentos que pues, son realmente de ponerles mucha atención y son estos departamentos en rojo, ya que hablamos de que el 0.56 es la prevalencia anual y si ustedes se dan cuenta, departamentos como La Guajira lo triplican
como el Bichada se acercan a triplicarlo, el Chocó también se acerca a triplicarlo, y Risaralda, Magdalena, Cesar, Guaviare y Amazonas también están muy cercanos y lo superan, incluso están cercanos a duplicarlo. Otros departamentos que son los que se encuentran en amarillo son departamentos que se encuentran cercanos o sobre el dato de la prevalencia anual para el país, y los demás departamentos pues, se encuentran por debajo de este dato, pues son departamentos que manejan unos datos de mejoría, pero pues si ustedes se dan cuenta, la población de 0 a 4 años en La Guajira en el año 2025 se presentaron 108.261 casos, que es demasiado. Se presentaron 1.764 casos de la población que pues, prevalecía en ese momento de 0 a 4 años, siendo una prevalencia de 1.63. Y si se dan cuenta, para el país en el 2025 la población de 0 a 4 años fue de 3.569.422, pero de estos, el 19.900, casi 20.000 niños se encontraban en desnutrición, y ya vamos a ver cómo influye esto negativamente en sus vidas. Esos son otros datos que nos da el Instituto Nacional de Salud, que los traía pues para tenerlos en cuenta, que la desnutrición es mayor en niños que en niñas para el año 2025, que la desnutrición se presenta más prevalentemente en niños menores de 1 año, que el 23% de los pacientes con desnutrición pertenecen a algún grupo étnico, de los cuales pues, se encuentran los grupos de indígenas y negros como los más prevalentes, y dentro de la población indígena guayú de La Guajira es la que mayor prevalencia de desnutrición presenta. El 73% de los pacientes se encuentran en el régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, del régimen subsidiado, lo que implica una dificultad para el seguimiento y pues para el suministro de la atención, y según los estratos socioeconómicos, indudablemente la mayoría de los pacientes se encuentran en el estrato 1, pero llama la atención que pacientes del estrato 2 son más de un cuarto de los pacientes que se presentaron en el 2025, y llama también mucho la atención de que la mayoría de los pacientes que se reportaron con desnutrición en el año 2025 se presentaban en las cabeceras municipales y no en las zonas rurales. Por último, estos datos nos muestran que existe una prevalencia de cerca del 25.9%, del 26% de pacientes con antecedente de bajo peso al nacer que presentan desnutrición en sus primeros 5 años de vida, que de todos los pacientes desnutridos hubo un 8% de pacientes que presentaron un perímetro braquial menor a 11.5 centímetros, lo cual sabemos que es un indicador sugestivo de mortalidad o de riesgo de mortalidad, y que de todos los pacientes que presentaban desnutrición, 3/4 partes de los mismos estaban inscritos en programas de crecimiento y desarrollo, el 30% requirió hospitalización, y la desnutrición aguda o moderada fue la más prevalente, aunque la desnutrición severa se presentó casi en un 20% de los pacientes. Entonces son datos que nos ayudan justamente a identificar o a tener en cuenta qué pacientes debemos estar mucho más atentos, qué pacientes debemos estar vigilando mucho más y cuáles podrían ser las asociaciones. En cuanto a la parte sintomática de la parte estadística, nos muestra que justamente hay un dato grave, hay un dato importante, y es la reincidencia, y es que pues, los pacientes presentan el 25% de los pacientes, un cuarto de los pacientes presentan reincidencia durante el año de desnutrición. Son reportados en algún momento del año con desnutrición, pero pasado el tiempo en desnutrición, seguimientos que hacen por los equipos nutricionales, que los síntomas clínicos o los signos clínicos más prevalentes en estos pacientes fueron pues, la delgadez o la emaciación, seguida de la piel reseca, los cambios en el cabello, la palidez, la hiperpigmentación y el edema, y que existe una prevalencia. Bueno, este dato de qué tantos pacientes resultaron positivos en la prueba de apetito nos muestra que tal vez debemos ir orientando mejor nuestra estrategia nutricional, ya que el FTLC cada vez está siendo más discutido y debatido, ya vamos a ver qué es ello, y por ende deberíamos estar buscando estrategias apropiadas para cada una de las culturas o de cada una de las poblaciones que mejoren estos datos de falta de apetito y permitan que el tratamiento sea mucho más efectivo. Ya entrando en la parte más minuciosa, en la fisiopatología, es importante entender qué es el ayuno y cómo se genera el ayuno y qué es lo que genera el ayuno en el organismo. Entonces, en las primeras 10 horas de ayuno o de una digestión, una restricción de los alimentos, el cuerpo empieza a agotar o a utilizar las reservas de glucógeno hepático y muscular para pues,
sintetizar la energía necesaria para las funciones vitales. Cuando este ayuno se posterga por más de 12 horas y hasta 48 horas, el cuerpo empieza a entrar en una fase de glucónesis, en la cual se activa el glucagón y el cortisol debido al estrés oxidativo que se genera, y empieza a producirse glucosa a partir de los aminoácidos musculares a través de la proteólisis y pues también a través del piruvato y del lactato. Ya cuando existe un ayuno prolongado o una disminución, una restricción en la ingesta de más de una semana, existe en el cuerpo una fase de conservación proteica en la cual existe una lipólisis y cetogénesis en la cual se van a agotar las reservas grasas y las reservas musculares, justamente buscando mantener esa glucosa, y es por eso que estos pacientes que presentan ayunos o restricciones alimentarias de más de una semana van a entrar en estos estados de lipólisis y cetogénesis que lo van a llevar a una hipertrofia muscular. Hay unos cambios y es que ese ayuno, esta restricción de la alimentación va a ir generando poco a poco en el tiempo. A nivel cardiovascular, pues el gasto cardíaco y el volumen sistólico se van a reducir debido a la masa muscular del cuerpo. Recuerden que estos son variables hemodinámicas dependientes justamente del área de la superficie corporal. El sistema hepático va a ser unos grandes afectados debido pues a una hepatomegalia secundaria, ese hígado graso de la lipólisis que se presenta. Va a haber una reducción en la gluconogénesis en los pacientes debido pues a la hipoalbuminemia que se puede presentar debido a esa alteración hepática secundaria a la desnutrición, y va a haber una disminución en el metabolismo hepático, en la excreción de toxinas, haciendo que se acumulen en el organismo y pues generen lesiones no solamente a nivel hepático, sino a la funcionalidad digestiva. A nivel del sistema renal va a haber reducción en la filtración glomerular por destrucción glomerular, y va a haber una reducción de la excreción de sodio, ácidos y líquidos a través del sistema renal. Y el sistema gastrointestinal pues, se va a ver muy afectado por todos estos cambios previos, llevando pues, a una reducción de la producción de ácido gástrico debido a la disminución en esta, una insuficiencia pancreática exocrina debido justamente y a esa alteración que se genera a nivel hepático y pues justamente a la funcionalidad que tiene el hígado en los procesos digestivos. Va a haber atrofia de la mucosa del intestino delgado, reducción en la producción de las enzimas digestivas y transportadores de nutrientes a través de la membrana gastrointestinal, y va a haber una deficiencia de la lactasa, está principalmente por los cuadros diarreicos persistentes secundarios a pues, las alteraciones inmunológicas o a la hipoalbuminemia, que recuerden que las inmunoglobulinas o nuestro sistema inmune funcionan y son muy dependientes de proteínas, y todo esto pues, va a llevar a una disminución de la barrera intestinal y por ende una disminución en la capacidad de absorción de nutrientes. El sistema inmune, entonces, pues venía comentando, va a estar muy afectado. Va a haber una reducción significativa en la producción de citoquinas proinflamatorias por los adipocitos, quienes son encargados principales de estas reacciones inflamatorias en el organismo. Va a haber también una disminución en la inmunidad celular, en las secreciones y en los niveles de complemento, y la fagocitosis, pues llevando justamente a que los pacientes sean mucho más propensos a infecciones o a procesos infecciosos crónicos. El sistema endocrino va a reducirlo justamente debido a un feedback positivo con la hormona de crecimiento, generando un aumento de los niveles de la hormona de crecimiento, que al aumentar se disminuyen los niveles de factor de crecimiento similar a la insulina y aumenta los niveles de cortisol, todo esto generando un estrés celular, llevando a que se presente hipertrofia celular y a la destrucción propiamente de las células en muchos de los sistemas orgánicos del organismo, valga la redundancia. En cuanto a la circulación y el metabolismo, el gasto metabólico se va a reducir alrededor del 30%, por ende se va a alterar la generación y pérdida de calor. Estos pacientes van a hacer mucho más producción endógena de glucosa, pues va a estar dependiente justamente de esas fases del ayuno que hablábamos previamente. Se va a reducir la actividad de las bombas de sodio a nivel celular debido pues, a que no hay la energía suficiente para hacerlas funcionar. Las membranas celulares entonces van a hacerse más permeables a que entren y salgan los distintos electrolitos, proteínas o componentes celulares, y pues va a haber una reducción de la síntesis de proteína justamente por ese desequilibrio de membrana. Lo que vemos visiblemente va a ser en la piel, en las glándulas específicas, como una atrofia de la piel y la grasa subcutánea. Por ejemplo, vamos a ver los pacientes con unas pieles resecas, quebradizas, duras, y va a haber una atrofia de las glándulas
salivales, sudoríparas y lacrimales, y es por eso que estos pacientes van a ser muy secos, por decirlo de alguna manera. Ya entrando en la parte de los micronutrientes, vamos a ver unas deficiencias cuando estos cuadros son crónicos, sobre todo los ácidos grasos esenciales, el linoleico, que es el mismo omega 6, precursor del ácido araquidónico, y el ácido alfa-linoleico, que es el omega 3, que es precursor del EPA y del DHA. Entonces, estos dos van a ser fundamentales, ya que ellos son los que se encargan de la integridad de las membranas celulares, de la síntesis de los eicosanoides, de la regulación de la inflamación y de los procesos de respuesta autoinmune. Por ende, al estar deprimidos o al estar su ingesta disminuida, va a haber una deficiencia en el crecimiento celular y por ende pues, va a haber una atrofia en las células. También puede haber deficiencias de la vitamina A, que van a estar asociadas a serotalmia, a la hipocalcemia y la hipofosfatemia, pues que sus estados crónicos de deprivación van a llevar al raquitismo. La vitamina E, fundamental para el sistema neurológico, que cuando va a estar en disminución va a estar asociada a una neuropatía sensorial y motora, ataxia, degeneraciones de la retina e incluso en algunos casos anemias tendientes a las infecciones, sobre todo los pacientes que tienen fenotipos de tipo Guachor, porque ya vamos a ver qué es eso. Va a haber también una deficiencia de otras vitaminas solubles al agua, como los folatos, que van a estar asociados a anemias megaloblásticas, la tiamina, que van a estar asociadas a las miocardiopatías, sobre todo en los pacientes con anemia, con desnutriciones crónicas, las riboflaminas, que van a estar propiamente en la integridad de las mucosas, la niacina, que va a ser fundamental a través de la piel y a través del sistema gastrointestinal, la piridoxina, que va a estar relacionada también mucho a las mucosas y sobre todo a la pérdida de peso, y tiene un componente psiquiátrico importante, y es que su deficiencia pues, va a favorecer la presencia de depresión en los pacientes deprimidos. La vitamina B12, como lo sabemos, va a estar asociada a megaloblástica, pero también puede estar asociada a problemas neurológicos, y las deficiencias de ácido ascórbico pueden llevar a escorbuto, que pues va a generar alteraciones sistémicas. Y por último, existen unas alteraciones a nivel de minerales y elementos trazas, como el calcio, el fosfato y el magnesio, que todos estos pues, van a llevar a problemas musculoesqueléticos y de la placa neuromuscular. El hierro, que pues, va a estar relacionado a la anemia hipocrómica o a la microcitosis. El zinc, que puede estar asociado a la falla de medro y a la disfunción cognitiva, por ende es fundamental y hace parte de nuestras herramientas en el manejo de la desnutrición. Y el cobre, pues porque puede estar asociado a anemia siderobástica, neutropenia, fallas del medro y anormalidades esqueléticas. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica de estos pacientes con desnutrición? Por escuela y pues por formación de la Universidad Nacional siempre se nos ha enseñado que hay unos signos universales y unos signos circunstanciales de la desnutrición. Los signos universales van a ser la dilución, es decir, el aumento relativo de los líquidos intra y extracelulares por justamente esas disfunciones de la membrana celular que hablábamos previamente. Una hipofunción, que sobre todo va a ser una hipofunción a nivel sistémico, disminuyendo la capacidad digestiva, del metabolismo basal, muscular, de la actividad mental y también la afectiva, y va a haber atrofia debido pues, a una detención en el crecimiento, a una hipotrofia muscular y unas alteraciones en la piel y el cabello que pueden ser vistos más a profundidad en los signos circunstanciales, en los cuales vemos pacientes con pieles secas o pieles plegadizas, con cabellos con signo de lavandera, ralos, quebradizos o con parches de alopecia, pacientes con edemas y pacientes con alteraciones a nivel psíquico o psiquiátrico. Entonces vamos a tener dos fenotipos claros de desnutrición. El primer fenotipo va a ser el fenotipo marasmo, que es un fenotipo más del proceso adaptativo, en el cual va a haber una disminución de la insulina y un aumento de la hormona de crecimiento y cortisol, lo que va a llevar a que el organismo priorice la energía a órganos vitales y pues disminuya la capacidad de degradación o pues de producción de energía a través de las fuentes hepáticas. Por ende va a buscar generar esa energía a través de las grasas y del músculo esquelético, preservando las proteínas viscerales. Por esto estos pacientes vamos a encontrarlos con albúminas normales, son pacientes que vemos así como en esta imagen, con una hipotrofia muscular marcada, con unos huesos muy visibles. Y el otro extremo son los pacientes con Guachorco, que son justamente procesos más adaptativos en los cuales
la insulina por hipólisis protectora que comentábamos que se presenta en las fases del ayuno. Entonces, esa lipólisis protectora lo que va a llevar es una degradación de las proteínas viscerales, lo que por ende va a llevar a un estado de hipoalbuminemia, y esa hipoalbuminemia hace que se pierda la presión oncótica a nivel del intersticio vascular, y pues por ende va a llevar a que se generen los edemas en estos pacientes, sobre todo pues digamos en este caso este paciente, el edema o la citis a nivel abdominal, y todo esto pues va a hacer que se genere estrés oxidativo, y al disminuir esas proteínas va a haber una susceptibilidad a las infecciones, porque recuerden que son parte fundamental del sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la nutrición? Según pues, la normativa que tenemos hasta el momento, que nuevamente también les comento, está en revisión y pues próximamente sabremos de algunos ajustes a la misma. Se va a hacer según el indicador de peso para la talla, en desnutrición aguda, severa, moderada, en riesgo de desnutrición cuando se encuentra un peso para la talla entre -1 y -2 desviaciones estándar, y un retraso para la talla cuando se encuentra en menor a 2 desviaciones estándar. Y pues si se encontramos, como les comentaba, un perímetro braquial menor a 11.5, vamos a hablar de un riesgo de muerte por desnutrición. Hay una iniciativa mundial que es la iniciativa GLIN, y esta iniciativa lo que nos busca es complementar un poco esto que hacemos, ya que pues siempre ha sido motivo de mucha discusión el que solamente nos basemos de indicadores antropométricos para hablar de desnutrición. Entonces, dentro de la búsqueda que hice para esta presentación, pues encontré el GLIN, y el GLIN justamente es una estrategia que se utiliza en adultos, que pues está intentando extrapolar a nivel pediátrico, en la cual pues se utilizan más variables que me pueden ayudar a entender un poco más acerca de la desnutrición, como la velocidad de crecimiento, pues la pérdida de peso que se presenta en paciente, la desaceleración en cuanto al peso para la talla o pues peso para la longitud, y la ingesta inadecuada de nutrientes. Dependiendo de cómo se encuentran cada una de estas 4 variables, podemos clasificar la desnutrición como leve, moderado, severo, y pues por ende orientar un poco mejor nuestras estrategias de tratamiento. Entonces esos criterios, vuelve y se los repito: pérdida de peso no voluntaria, bajo índice de masa corporal, aunque este aplica es más para la población adulta, para nosotros habla de disminución en los percentiles o en las desviaciones estándar, reducción de la masa muscular, reducción en la ingesta o asignación de alimentos, y la carga que puede haber de la enfermedad de inflamación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, cuando tenemos un paciente con un riesgo de nutrición, utilizamos herramientas de tamizaje adecuadas, validadas. En ellas, entonces, lo que nos piden es hacer un diagnóstico, una clasificación diagnóstica según si es fenotípica o etiológica. Fenotípica, si pues no hay una pérdida de peso volicional, hay un bajo índice de masa corporal, o hay una disminución en los percentiles o en las desviaciones estándar en la población pediátrica, y hay una reducción de la masa muscular. Y en la parte biológica, si hay una reducción en la ingesta de alimentos o la asimilación debido a enfermedades, a la carga de la enfermedad o a condiciones inflamatorias. Si el paciente presenta al menos un criterio fenotípico y uno etiológico, se considera que el paciente tiene un diagnóstico de nutrición, y por ende deberíamos utilizar las estrategias de clasificación, de clasificación para determinar la severidad de la misma, y por ende determinar cuál va a ser nuestro tratamiento o el seguimiento que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo? El manejo requiere una pregunta clave, y el manejo es dónde vamos a dar el manejo. Entonces, la primera pregunta o la primera estrategia o la primera intervención que queríamos hacer, tanto médicos generales como pediatras, es saber qué es la prueba de apetito. La prueba de apetito con el lineamiento para el manejo de la nutrición aguda o moderada severa en niños menores de 5 años de Colombia, nos habla de la utilización de la fórmula terapéutica lista para el consumo, o el Plumpinut. Y cuando tenemos un paciente que tiene desnutrición aguda moderada, debemos brindar el FTLC. Por una actualización reciente que sucedió a finales del año pasado, antes el FTLC requería una formulación MIPRES para su suministro. Ahorita solamente requerimos la formulación, y es despachado a través de las secretarías de salud municipales y las entidades de control en salud. Y vamos a considerar en los pacientes de 6 a 59 meses, o sea, de 6 a 5 años, dependiendo de su peso, positiva la prueba de apetito cuando hay un consumo mínimo del sobre mayor a un cuarto, mayor a un tercio o mayor a la mitad, dependiendo del peso. Y por ende, si el paciente tiene una prueba de apetito positiva, el manejo que le vamos a brindar va a ser ambulatorio. Si el paciente, al brindarle la fórmula terapéutica lista para el consumo, no tiene ese consumo, va a requerir un manejo hospitalario.
Pacientes que tengan de 6 a 5 años y que sean menores de 4 kilogramos no requieren prueba de apetito, al igual que los menores de 6 meses, estos pacientes requieren el manejo intrahospitalario. Y esta prueba de apetito es importante que la hagamos en un tiempo de 15 minutos, por ende, la consulta del paciente con desnutrición no debe ser una consulta de 20 minutos, debe ser una consulta mucho más larga porque justamente necesitamos esa observación durante 15 minutos de la conducta o pues de la actitud del paciente con el soporte para definir dónde va a ser su manejo. Cuando vamos a dar el manejo en casa, o sea, cuando el paciente tiene una desnutrición aguda moderada con una prueba de apetito positiva, el manejo va a ser a través de la fórmula terapéutica lista para el consumo. Esto es muy largo, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos pacientes cuando tenemos desnutrición aguda moderada, cuánto deberíamos darle de FTLC, cuánto deberíamos darle de líquidos y cuánto deberíamos darle de otros alimentos. Lo traigo aquí a colación, pero pues ustedes lo van a tener en la bibliografía que al final les voy a compartir para que lo puedan tener a mano, porque pues realmente aprendérselo de memoria no es la idea, sino es la idea de tenerlo a la mano para cuando tengamos nuestros pacientes con desnutrición. Y en los pacientes que tienen desnutrición severa, o pues desnutrición con signos de alarma, como pacientes con edema, pues el tratamiento, a diferencia de los que son aguda moderada, no va a ser solamente por 30 días, sino que va a ser por 60 días. Y pues eso es justamente lo que trae esta tablita para mostrarles. Estos pacientes a su vez pues requieren descartar otras complicaciones como las que ya hemos venido mencionando en la fisiopatología. Entonces vamos a tener el uso de amoxicilina profiláctica recomendada, aunque muy debatida por la resolución y pues que está justamente en este momento en evaluación. La desparasitación, sobre todo en zonas donde haya riesgo de presencia de helmintiasis o pacientes que no tengan acceso a agua potable. Y el uso de antimalárico, pues según si hay pacientes en zonas de riesgo para la malaria. El manejo de la diarrea va a ser específicamente según los planes de hidratación. Ya hace unos días estuvimos hablando un poco acerca de ella en las otras charlas que hemos tenido durante este módulo, y va a requerir siempre la corrección de deficiencia de micronutrientes con vitamina A, 5.000 unidades al día, hierro si el paciente presenta una hemoglobina menor a 11, y ácido fólico en los pacientes sobre todo menores de la vitamina A, perdón, en los pacientes menores de 4 años, y ácido fólico pues durante todo el tratamiento de suplementación. Y siempre debemos tener a la mano la vacunación, ya que el paciente desnutrido, como es más susceptible a las infecciones, requiere tener un carnet de vacunas al día. Estos pacientes que se van a manejo ambulatorio van a poder egresar de este tratamiento cuando ya tengan resolución de los edemas, si lo tuvieran, durante 2 seguimientos consecutivos, si el puntaje del peso para la talla es mayor de -2 desviaciones estándar, y si clínicamente está bien estable y tiene todas estas condiciones, su carnet de vacunas al día, el tratamiento de la anemia ferropénica se puede continuar, tiene una cita garantizada de control 15 días después del egreso, el tratamiento para la desnutrimiento y desarrollo, está vinculado a un programa regular de complementación alimentaria familiar e individual, que es lo que vamos a hablar hacia el final de la presentación, y tiene pues un resumen y una anotación en su historia clínica y nutricional. El paciente que, como mencionábamos, tiene un perímetro braquial menor a 11,5, un puntaje de peso para la talla menor a -2 desviaciones estándar con una prueba de apetito negativa, que tiene edemas, que tiene hipotermia o pues, que tiene las complicaciones de la desnutrición como fiebre o pues, sospecha de infección, anemias, sobre todo anemias severas, lesiones cutáneas, que tienen deshidratación debido a la presencia de diarrea, vómito o rechazo a la vía oral, o que tienen un aumento de la frecuencia respiratoria y que a su vez vomitan todo lo que comen, presentan convulsiones o alteraciones de su estado neurológico, van a requerir el tratamiento intrahospitalario. Este tratamiento va a tener 3 fases. La primera de ellas es la fase de estabilización, en la cual cuando el paciente ingresa, como se encuentra en una desnutrición severa y muy seguramente tiene alguna complicación, requiere una corrección aguda de las mismas. La principal complicación que presenta la desnutrición va a ser la hipoglicemia, sobre todo por las fases del ayuno que hablábamos en la fisiopatología. Entonces, si tenemos un paciente que tiene hipoglicemia y no tiene alteración del estado de la conciencia, va a requerir una corrección con un bolo de dextrosa al 10%, ya sea por vía oral o sonda nasogástrica, de 5 mililitros por kilo, seguido de la lactancia materna o fórmula 75, F75, cada 30 minutos por 2 horas. Pero si el paciente está inconsciente, tiene alteración del estado neurológico, convulsiona, requiere un bolo
a través de vía endovenosa de 5 mililitros por kilo de dextrosa al 10%, repitiendo glucometrías cada 15 minutos y si persiste, pues realizando vuelos sucesivos tratando de corregir la hipoglicemia. En cuanto a la hipotermia, pues es importante prevenir la pérdida de calor, por ende, estos pacientes deben estar siempre cubiertos, cercanos a fuentes de calor o en contacto piel a piel con sus madres, con mediciones de la temperatura cada 2 horas. En los pacientes que tengan complicaciones graves como shock, hipoglicemia con alteración del estado neurológico, hipotermia persistente, dermatosis con escoriaciones y fisuras, infecciones respiratorias, urinarias o alteraciones en su estado neurológico, se sugiere por la guía el inicio de tratamiento antibiótico debido a la alta posibilidad de que esas complicaciones estén asociadas o sobrepuestas a una infección, con gentamicina, 5 miligramos por kilogramo día durante 7 a 5 días, y ampicilina en una dosis de 200 miligramos kilogramo día repartidas en 6 dosis durante por lo menos 2 días, mientras se hace una estabilización y una identificación etiológica del paciente. Ya cuando esto se hace, pues se puede continuar el manejo con amoxicilina oral de 90 miligramos kilogramo día cada 8 horas durante 5 días para completar 7 días. Y si el niño no mejora, se indica escalonar el antibiótico o el manejo antibiótico para una bacteremia, para una sepsis con ceftriaxona, 100 miligramos kilogramo día en 3 dosis. Preferiblemente no utilizamos la vía intramuscular, dependiendo de la evolución clínica y resultados de los cultivos. Y pues si hay algún foco claro, la idea es identificar, tratar el foco infeccioso específico, y esto pues lo vamos a hacer según cómo lo encontremos. Si hay infección respiratoria de tipo neumonía, utilizamos ampicilina. Si es una neumonía adquirida en la comunidad, también podemos llegar a utilizar penicilina cristalina. Si hay infección urinaria, podemos utilizar gentamicina. Si hay infecciones de piel, gentamicina y oxacilina, meningitis ceftriaxona, sepsis ampigenta, diarreas agudas o diarreas con sangre, pues ya esto es muy discutido, muy debatido, ya entraríamos a ver si realmente amerita o no amerita tratamiento antibiótico, así como la diarrea persistente, la tuberculosis y la malaria según los protocolos nacionales, así como el VIH y la selmintiasis, aunque pues son poco frecuentes, pero pues suele ser recomendada la dosis de mebendazol albendazol durante 3 días. ¿Cuándo podemos ir empezando la alimentación en estos niños que estaban en esa fase de estabilización? Si el paciente está siendo amamantado y el paciente ya tiene recuperación de sus condiciones basales, podemos iniciar la lactancia materna. Si no, podríamos empezar una fórmula terapéutica F75, 11 mililitros kilogramo toma, si no hay edemas, o de 8 a 9 mililitros kilogramo toma si hay edemas. La anorexia en la fórmula con una cuchara, taza o jeringa, o incluso a través de una sonda nasogástrica. Existe la fórmula de la técnica de suplementación por succión, que es una técnica en la cual, utilizando una sondita, adhiriéndola al pezón de la madre, podemos hacer de que el niño, mediante la succión del seno de la madre, salga o pues ingiera leche materna, pero también el F75. Es importante ajustar siempre esa ingesta diaria de la fórmula de acuerdo pues a las variaciones de peso día a día que tenga el paciente, y se debe hacer una vigilancia estricta de qué tanta leche y fórmula se le está brindando, si hay vómitos, si hay cambios significativos de peso y cómo son la frecuencia y el tipo de las deposiciones que presenta el paciente. Entonces, por lo general se habla que en esa fase de estabilización podemos utilizar la fórmula en los primeros 7 días, así como se encuentra en esta tabla. Como les digo, esto está en la resolución, lo van a tener en la bibliografía. Y ya cuando estamos pensando en el manejo ambulatorio, vamos a hacer la fase de transición, que tenemos 2 opciones. Ambas opciones nos dicen que pues podemos brindar antes de las fórmulas terapéuticas leche materna, o pues si no está recibiendo leche materna, podemos brindar FTLC en varios momentos del día para garantizar ese aporte calórico de 100 a 135 kilocalorías kilogramo día. Y a su vez ofrecer agua libre de demanda, también buscando tener un aporte de 130 a 150 mililitros kilogramo día. Si vemos que el paciente tolera esos momentos de FTLC, podemos ir reduciendo la cantidad de la fórmula terapéutica que se le está brindando, brindándole solamente FTLC, y con eso ya podríamos mandarlo a la casa para que termine su fase de transición y pues pudiendo alcanzar sus signos de recuperación en casa. Pero si el paciente tiene rechazo, pues nada, la recomendación de la guía es suspender la transición durante 2 días y luego nuevamente ir intentándolo hasta que logremos tener esto en el paciente. Hay algo clave en estos
en estas fases de este programa pues, de alimentación, y es el síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación se define como un cambio metabólico súbito tras iniciar un soporte nutricional adicional al paciente. Esto se da debido a que se presenta un pico de insulina que hace que se metan a la célula electrolitos, y esto hace que estos electrolitos que se encontraban habitualmente en el suero, en la sangre, disminuyan sus niveles séricos y por ende generen alteraciones clínicas, que estas van a estar dadas por aumento en el número y volumen de las deposiciones, aumento en la frecuencia respiratoria para la edad y signos de dificultad respiratoria como tirajes y roncos de la auscultación, arritmias cardíacas o taquicardia, hiperglicemia, hipofosfatemia e hipocalemia. Para esto, el manejo pues, debe ser reducir ese aporte nutricional que se está brindando en ese momento al 50% por 24 a 48 horas, monitorizando siempre la frecuencia cardíaca y los electrolitos para, pues, dependiendo de sus alteraciones, reponerlos, y pues se habla también de la reposición de la tiamina por su efecto a nivel miocárdico. Ya por último, en la fase de rehabilitación, ya es cuando este paciente ha ganado peso, come con avidez, gana más o menos 30 gramos de peso todos los días durante 3 días consecutivos, cumple los criterios de ingreso que ya ahorita los vamos a ver, puede tener seguimiento de manejo en el hogar. Entonces a este paciente lo que se indica es continuar la lactancia materna, y la fórmula terapéutica lista para consumo, el Plumpinut, a un aporte de 150 a 200 kilocalorías kilogramo día, más 4 a 6 gramos kilogramo día de proteína, y más 150 a 200 mililitros kilogramo día de agua. Entonces, la resolución nos da un ejemplo de cómo podríamos hacer esa fase de rehabilitación en una niña de 18 meses que pesa 7,5 y mide 80,3, que tenía un perímetro braquial de 11,3, con un Z de peso para la talla en menos 3,54. Entonces, para esa paciente, la cantidad de energía que podríamos utilizar, como es de 150 kilocalorías kilogramo día, sería más o menos 125 kilocalorías día, que esto se logra aproximadamente con el consumo de 2,25 sobres de FTLC al día. La proteína, pues esto va a estar incluida dentro del FTLC, y la agua hervida, eso ya depende de la alimentación que le demos nosotros. ¿Cuáles son los criterios de egreso para el paciente hospitalario? Es un paciente que ya no tenga edemas, que ingiera FTLC hasta 135 kilocalorías kilogramo día, con una prueba positiva de apetito el día del egreso, que haya tenido sus infecciones o comorbilidades controladas y resueltas, y que esté clínicamente bien y alerta, y que presente también pues, garantía al seguimiento médico nutricional, la CPA en la familia, de sus vacunas completas, que haya recibido un antiparasitario en los pacientes que viven en zonas endémicas o de riesgo, que tenga entrega y disponibilidad del FTLC hasta el próximo control, y pues que tenga registro en la historia clínica de esto. Hay una consideración que nos da la resolución, y son los menores de 6 meses. Estos pues sí o sí siempre están todos hospitalizados. El manejo inmediato debe ser, pues, si el bebé no puede tomar el pecho, si tiene vómito persistente, convulsiones o alteraciones en el estado de la conciencia. En este caso, en el paciente utilizamos manejo antibiótico basado en ampicilina y gentamicina en los menores de 2 meses, y en los de 2 a 6 meses podemos utilizar un esquema similar al que utilizábamos en los niños grandes, con ampicilina y gentamicina, o inclusive podríamos cambiar la ampicilina por una amoxicilina. Se suplementa vitamina A, hierro, ácido fólico, y se da manejo nutricional con lactancia materna, F75 y suplementación, que en este caso el F75, dependiendo del peso del paciente. Esta tablita nos indica cuántos mililitros al día cuántos mililitros por toma debería darse durante esas 8 tomas al día, y se le da egreso a este paciente si está clínicamente estable, si no tiene edemas por 10 días, si gana 20 gramos al día durante 3 días, y en los pacientes que no son amamantados se les debe dar F75 hasta el egreso, y en los que pesan menos de 4 kilos se les da tratamiento como desnutrición severa de 6 a 5 años, o pues con F75, que en este caso ese F75 seguiría las fases de estabilización, transición y rehabilitación según el peso, siguiendo esta tablita. Y ya después de esto, en los niños que son menores de 4 kilogramos, estos pues vamos a tener esta cantidad de F75 durante las 8 tomas al día todos los días. Esto ya es la última parte de la presentación, y lo traigo a colación porque durante mi trabajo de investigación he tenido la posibilidad de estar en contacto con ello, y me he dado cuenta que tal vez desconocemos mucho que estos programas están, que existen, y el apoyo que pueden brindar a los niños y a sus familias. Entonces, el Bienestar Familiar tiene 3 programas para el apoyo a la desnutrición a los niños. El primero son los centros de recuperación nutricional, que se encuentran en todo el territorio nacional, en los cuales pacientes que tienen casos moderados o severos de desnutrición y que no tienen complicaciones
se internan en estos centros en los cuales se está dando todo el tratamiento según las fases de la alimentación, como lo veníamos comentando, y en estos se les da la facilidad a los padres de que los acompañen, y a ellos también se les da pues un soporte nutricional durante la estancia en estos centros de recuperación nutricional. Hay otra estrategia muy linda que se llama la estrategia Mis Días para Cambiar el Mundo, en la cual justamente lo que se busca es acompañar a la mujer gestante y a los niños hasta los 2 años de vida, sobre todo a los niños que están en riesgo, brindándoles mensualmente unos mercados culturalmente apropiados para la alimentación en sus comunidades. Y hay una estrategia grande que se está utilizando en todo el país, principalmente en La Guajira, que son las unidades de búsqueda activa, en la cual equipos territoriales captan niños desnutridos de las comunidades dispersas, yendo a esas comunidades con una frecuencia periódica alta. Esto lo traigo ya para finalizar, y yo creo que ustedes lo vieron hace poco, se volvió muy famoso, salió mucho en redes acerca de esta nueva pirámide alimenticia indicada por Estados Unidos, y pues salieron muchas publicaciones acerca de esto por parte de nutricionistas, por parte de personas que se encuentran en contra de estas modificaciones alimenticias y que dicen que favorecen a los mercados. Confusiones acerca del diseño que se utilizó para la realización de la misma y los mensajes que transmite. Y pues aquí en Colombia tenemos algo, es que somos muy dados a seguir esas recomendaciones a nivel de Estados Unidos. Pero creo que eso es muy triste porque eso ignora esto. Esta diapositiva les muestra a ustedes cómo desde el año 1969 en Colombia existen modelos o flujogramas de alimentación que han propendido a una alimentación balanceada y una alimentación completa, alimentos de verdad, como es lo que transmite esta modificación que hizo Estados Unidos a su pirámide alimentaria. Y en 1969 se desarrolló el Círculo de la Buena Nutrición, que circuló en los periódicos más populares del momento, y lo que hacía justamente era hacer una guía basada en nutrientes, ciencia y tecnología como una ideología que en ese momento se le llamaba el nutricionismo, el desarrollismo y un cuerpo bien nutrido para una máxima productividad. Posteriormente pasaron alrededor de 30 años para que surgiera el tren de la buena alimentación, que fue la primera guía basada en grupos de alimentos, condicionada y realizada por el Instituto de Bienestar Familiar, que lo que buscaba era justamente disminuir ese riesgo de morbilidad de la población y brindaba nuevos conocimientos que se han introducido a través del estudio de desnutrición mundial que se hizo a través de la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Pero en el 2015 tenemos nuestra estrategia más poderosa, que es el plato saludable de la familia colombiana, basado y asesorado por el Comité Técnico Nacional de Guías Alimentarias de Consumo de Agua y Actividad Física y de la Organización Mundial de la Alimentación, que justamente nos brindó las herramientas suficientes para darnos cuenta de qué es lo que debemos comer y para fortalecer todas estas estrategias que se habían dado previamente, pero que venían como un poco en el olvido. Y por último, del 2017 al 2023 ha surgido movimientos territoriales y propiamente culturales en los cuales lo que se busca es una alimentación real con enfoque territorial para la salud alimentaria, en la cual lo que prevalece y lo que es más importante para las comunidades es la alimentación, el cuerpo y el territorio, teniendo unos enfoques ecosistémicos, agroalimentarios y socioculturales. Entonces, esto que les mencionaba, el plato saludable de la familia colombiana, es como deberíamos comer nosotros, y esto no está diseñado por los americanos, esto está diseñado por nosotros mismos, y lo que propende es que en el plato de nuestros alimentos estén los alimentos que nosotros tenemos disponibles. Tenemos verduras, tenemos productos lácteos, tenemos carnes, tenemos grasas, tenemos azúcares, pero también tenemos una gran diversidad de tubérculos. Y justamente este plato saludable de la familia colombiana venía acompañado de estas 9 reglas, que son 9 reglas no para una adecuada alimentación, sino para una adecuada vida. Hablaba acerca de alimentos frescos y variados, hablaba acerca del consumo de lácteos y productos derivados de la leche y el huevo, hablaba de la inclusión de frutas enteras y verduras frescas, no cocidas durante los momentos de alimentación, el consumo por lo menos 2 veces por semana de las leguminosas altas en vitaminas y altas en ácidos grasos esenciales, hablaba de la ingestión de vísceras de animales altas en hierro para pues, la prevención de la anemia en niños, niñas, adolescentes y gestantes y mujeres jóvenes, reducir el consumo de productos de paquete,
reducir el consumo de sal y alimentos como carnes, embutidas, enlatados y productos de paquete altos en sodio, el consumo de aguacate, maní, nueces y la disminución de los aceites de origen de grasas saturadas y la actividad física de forma regular. Pero para mí el documento más lindo de todos y el que más me llena de orgullo, el que más me ha motivado a mí para gustarme tanto este tema de la nutrición, es esta que es la Guía de Alimentación para la Población Colombiana, basada en la biodiversidad y la alimentación real, desarrollada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento de Nutrición de la Universidad de Antioquia. En este, ¿qué es lo que se hizo? Se fue por toda Colombia, a cada una de las comunidades y poblaciones, no solamente los indígenas, sino las poblaciones del campo, de las montañas, de las ciudades, y se entendió cuáles son esos grupos alimentarios que son los que más existen en ellos, y cada una de las comunidades adoptó esa idea de la pirámide del plato como su propia culturalidad y territorialidad se lo permitió. Entonces veamos aquí, por ejemplo, en esta imagen de la comunidad de Guapi en el Cauca y en el Pacífico colombiano, cómo tienen en ese barco, que para ellos el barco es fundamental debido a que a su vida transcurre en los ríos, está basado principalmente en los azúcares, las grasas, las frutas y los vegetales, el pan coger, que son las hortalizas y las legumbres, y las legumbres, ¿sí? Y las proteínas que tienen, sobre todo los pescados. Vean, por ejemplo, esta guía para la población afro-guayú del río Camarones en La Guajira, donde justamente a través de dibujos y de cosas culturalmente apropiadas, se habla de justamente esas cosas que ellos tienen posibles. A ellos no les vamos a hablar de que consuman salmón, de ellos no les vamos a hablar de que consuman aceite de oliva, porque son alimentos que no tienen disponible, por ende hay que hacer recomendaciones nutricionales que les permitan tener una adecuada alimentación. Vean este ejemplo del gran baray del buen comer en Paupés y el Amazonas, donde justamente se utiliza esta maloca, esta forma de maloca en la cual se ponen todos los alimentos que provee la selva, el río y los árboles en sus frutos. Vean, por ejemplo, esta totuma, que es una cosa supremamente simbólica para los indígenas Pijao en el Tolima, en el cual dentro de ellas se encuentran todos esos alimentos culturalmente apropiados y pertinentes y que hacen parte, junto con la actividad física, de la alimentación y de la vida saludable de ellos, y los sistemas alimentarios en las poblaciones indígenas de Coyaima y en la población Roma en Bogotá. Vean que cada uno de ellos apropiado culturalmente para cada población. Entonces, esta guía nos traía también una serie de recomendaciones que surgieron no desde la ciencia, sino a través de la culturalidad y a través de la historia. Como por ejemplo, la población del Potrillo en Guapi dice que la propia tierra es la que brinda los alimentos frescos, variados y nutritivos. Para gozar un óptimo estado de salud, cuidemos nuestro territorio y consumamos los alimentos en cantidades adecuadas, no al consumo excesivo, a la ganadería o a la agricultura excesiva. La principal fuente de proteína la encontramos en el mar y en los ríos, dicen las comunidades indígenas del río en la comunidad guayú. La papachina, los plátanos, el maíz, el arroz proporcionan esa energía que necesitan para moverse durante el día en ríos, en el monte, hacer las actividades diarias. Las frutas ricas en vitaminas, minerales y fibras recuperan justamente también a través de ellas sus tradiciones. Ellos miren cómo recomiendan evitar el uso de caldos concentrados y sazonadores industriales, ya que contienen mucha sal, aditivos y colorantes que no son buenos para su salud, y recomiendan el consumo con sus propias hierbas de la azotea, de sus formas de agricultura vertical, que también pues aportan fibra, vitaminas y minerales, grasas naturales y saludables como el coco en las poblaciones del Pacífico, evitando reutilizar ese aceite vegetal para hacer frituras de pescados y mariscos. Y esto me pareció muy lindo, que ese último octavo punto, y es: para un óptimo estado de salud, cultivemos nuestras semillas nativas, pesquemos de manera sostenible, no contaminemos el agua, no talemos los árboles, cocinemos en familia nuestras recetas tradicionales. Entonces vean que al final todo el mundo se alarmó mucho por esa pirámide nutricional, pero no nos estábamos dando cuenta que nuestro territorio hace mucho tiempo y nuestras propias comunidades a las que históricamente pertenecemos ya las tenían y no les habíamos dado mucha atención. Entonces, esta guía nos da estas tres imágenes, que es como creo yo que debería verse no nuestra pirámide alimentaria, sino nuestro país alimentario. Vean, por ejemplo, en este primer mapa de la izquierda, el mapa de frutas, verduras y hortalizas que se encuentran en todos los territorios de nuestro país.
cómo son las carnes, peces, huevos y lácteos, y cómo son los cereales, raíces y tubérculos y plátanos de nuestro país. Ven que tenemos una diversidad alimentaria muy grande, y en vez de estar pensando en seguir y copiar esas recomendaciones de la pirámide nutricional de los Estados Unidos, de Norteamérica, pues deberíamos estar pensando justamente en cómo podemos utilizar nuestros propios recursos. Entonces, ¿qué mensajes quiero ya que ustedes se lleven para casa para finalizar? Que la desnutrición no es un problema médico, es una crisis social, y justamente los pacientes llegan a nosotros cuando esos derechos a la alimentación ya fueron vulnerados, que el médico y el pediatra somos defensores políticos de estos pacientes, y que no basta solamente con recetar esa fórmula terapéutica lista para el consumo, sino que debemos presionar por agua limpia y por entornos saludables, que la alimentación es una marca de identidad cultural, y por ende el manejo de la nutrición debe ser intercultural y dialógico, o sea, apropiado a las lógicas de cada uno de los territorios o de los pacientes que tenemos, y que en la primera hora en el paciente que tenga una desnutrición crónica o severa debemos estabilizarlo, principalmente buscando evitar la hipotermia, la hipoglicemia y las infecciones por la susceptibilidad que hay debido a la inmunosupresión, ya que esta estabilización salva mucho más vidas que cualquier hospital de alta complejidad. Entonces, es por eso que el paciente desnutrido crónico o el desnutrido severo no va a llegar al hospital a que sea definido, sino que debe llegar a ser seguido y estudiado, ya que el médico o el pediatra en el primer nivel de atención debe haber hecho esa estabilización y ese inicio del manejo inicial. Y es un grupo de niños que estaban acompañándome ese día en la atención, niños indígenas de comunidad Wayuu. Si ustedes se dan cuenta, son niños felices, que a pesar de la pobreza que viven, a pesar de esos signos que ellos tienen en su pelo, en el color de su piel, en el retraso en el crecimiento de esa desnutrición crónica, son felices de que nosotros los miremos, de nosotros le demos atención, de que nosotros dejemos de creer que los niños importantes solamente están en Bogotá o en las ciudades capitales, sino que ellos también están esperando por nosotros, médicas, médicos y pediatras, que podamos atenderlos y que podamos darle justamente esa oportunidad de desarrollo, ya que, como quise finalizar esta charla, el desarrollo de Colombia no se mide en el PIB, sino se mide en el centímetro de talle, el gramo de peso que nuestros niños ganan en sus platos. Esta fue la bibliografía que utilicé, es un drive, para el que lo quiera escanear, está disponible para todos, y no sería nada más. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pueden activar los micrófonos, no hay ningún problema. Aquí los escuchamos a todos los que quieran hablar. Esto es un tema muy apasionante, como les digo, y esto es lo que nos va a marcar como país. Entonces, sí o sí necesitamos que, como país, y nosotros como médicos, como pediatras, le pongamos la ficha a esto, porque al final los niños, niñas y adolescentes que van a disfrutar el país como nosotros lo tenemos, como nosotros lo vivimos, van a ser justamente esos niños y niñas que van a estar bien nutridos. Voy a dejarles aquí por el chat el link de las presentaciones. Veo que Cindy tiene la manito levantada. Cindy, si quieres, pues abrir el micrófono. Gracias, Dani. Pues lo primero, felicitarte. Muy buena presentación. Creo que con los puntos más importantes, cuando uno lee, por ejemplo, como la bibliografía en el manejo de nutrición, es como tan pesada que a veces de pronto se les olvidan como los puntos más relevantes. Y también algo súper importante para todos que van a algo que tú dices al final que es muy importante, esta importancia de la multiculturalidad. No es lo mismo si yo voy a hacer mi rural en el Meta, si lo voy a hacer en el Pacífico, si lo voy a hacer en el Atlántico, en el Magdalena Medio, y entender un poco cómo son las formas de alimentación en las familias va a ser importante, porque nada vale dar una dieta restrictiva, dar unas indicaciones muy generales cuando no hay un acceso, y muchas veces habrá que sentarse también con los papás a mirar una canasta básica, a evaluar cuáles los ingresos que tienen, cómo pueden tratar de llevar una mejor alimentación hacia sus hijos e hijas, y pues a partir de estos grupos y de la plato de la familia colombiana, pues nos da una muy buena indicación. En ese sentido, también recordarles que uno de los puntos más importantes y que lamentablemente no se profundiza tanto en pregrado, al menos cuando yo roté, es la alimentación complementaria.
porque este es el primer momento en que vemos en que los niños empiezan a quedar en peso y también los efectos como la anemia va a tener en cuanto al neurodesarrollo y en coeficiente intelectual a largo plazo es sumamente importante. Entonces, desde los niños de los 4 o 5 meses empezarán a preparar a estos mamás, papás y cuidadores sobre cómo empezar a hacer la introducción de los grupos alimentarios, empezar con los que tienen mayor aporte de hierro y tratar en la medida de lo posible hacer un control de seguimiento para ver cómo les ha ido con la alimentación complementaria, con la restricción de las texturas, con la evolución de texturas, para, por supuesto, esto tenerlo muy claro, pero esperar que no tengamos que llegar a esto. Obviamente hay unas cuestiones estructurales muy grandes para que tratarlas en su momento, pero está en las manos de todos y todas poder, por lo menos desde nuestros consultorios, intervenir en las comunidades. Y felicitaciones de nuevo, Dani, súper completo, muy bonito. Muchas gracias, doctora Olga. Gracias, Dani, gracias. Cosas que pensar acerca de la desnutrición. A mí me gusta mucho que además de las cosas técnicas de cuál es el punto de corte, qué referentes utilizar y qué debemos intervenir, digamos, dejar muy claro que nuestra intervención se basa en educar a la familia, en educar para proporcionar los mejores alimentos posibles. Y pensaba todo el tiempo como en lo que dice ahí Epi, que más que enseñarnos a determinar el grado de deshidratación o desnutrición, nos dice que todas son oportunidades de educación y no podemos desaprovechar, ni siquiera si está choqueado, todo el tiempo hay que educar. Y creo que ese es como el valor más grande de todo lo que nos muestras. Gracias por compartirnos tu bibliografía y pues ojalá que todos podamos aprovechar lo que nos cuentas hoy. Muchas gracias, doctora. Sí, es eso. Realmente esto es educación y esto es lo que debemos hacer y debemos buscar. No sé si alguien más quiere decir algo más para ya por finalizar la sesión. No sé si de pronto Sara, ¿quieres decir algo? Karen. No, doctor, muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Ahorita, más tardecito, bueno, o mañana en estos días, le subimos la grabación al Drive para las personas que la quieran como volver a ver. Y pues lo que nos mandaste por el chat, pero de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por todo, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias a todos los que asistieron. Gracias. Muchas gracias.